Continuamos con los ejemplos. En este tenemos el conjunto B igual a los números enteros con las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar. En este caso, veamos muy rápidamente que no es un espacio vectorial. Comprobemos primero la ley de composición interna. Esto es, si tenemos dos elementos, vamos a escribirlos como A y B elemento de los enteros. Al sumarlos, A más B, pues el resultado sigue siendo elemento de los enteros. Pero veamos qué pasa con la ley de composición externa. Esto es, sean alfa elemento de los reales y A elemento de los enteros. Al realizar la multiplicación por un escalar, esto es alfa por A, el resultado pues ya no va a ser un número entero. ¿Por qué? Imagínense que el resultado es un número D, pero como ejemplo, sea alfa igual a un tercio. Y A igual a 2. Al realizar la multiplicación, alfa por A sería igual a un tercio por 2. 2 tercios ya no es elemento de los enteros. Con esto es suficiente para mostrar que no es un espacio vectorial. Por lo tanto, el conjunto B igual a los números enteros no es un espacio vectorial. En este ejemplo tenemos que el conjunto B es igual a las funciones continuas en el intervalo de 0 a 1 sobre los reales, es decir, son funciones de variable real. Estas deben estar definidas en este intervalo, pero con la definición de suma y multiplicación por un escalar escritos de esta manera. La suma de funciones, como se ve acá, f más g en x, sería igual a f de x más g de x. Y la multiplicación por un escalar, es decir, la ley de composición externa, aquí tendríamos la ley de composición externa, y acá déjenme escribir la ley de composición interna. Entonces, me regreso un poco otra vez, la ley de composición interna, vemos que la suma nuevamente de dos funciones continuas, pues es una función continua, se cumple la cerradura de la suma de dos funciones continuas. Y la multiplicación por un escalar, por una función, una ley de composición externa, tenemos la definición escrita de esta manera, alfa por f en x sería simplemente alfa por f de x. Entonces, con esta definición, de manera general, cualquier función continua en el intervalo de a a b sería un espacio vectorial. Quizá nos preguntemos cuál sería la definición del elemento neutro o el cero del conjunto. Eso sería simplemente escribir 0 en x, sería igual a 0 de x igual a 0. Este sería nuestro elemento 0 o el elemento neutro. Y también podríamos preguntarnos quién sería el elemento simétrico o la identidad aditiva, nuestra función menos f de x. Bueno, igual de la definición sería simplemente menos f en x igual a menos f de x. Con esta definición, todos los demás axiomas se cumplen y todas las propiedades que podamos tener
se van a cumplir sin mayor problema y entonces concluimos fácilmente que es un espacio vectorial. El conjunto de funciones continuas en el intervalo en general de A a B, de funciones de variable real, son un espacio vectorial. Continuamos con los ejemplos. En este tenemos que el conjunto B es igual a R2 con la suma usual de vectores, pero la multiplicación por un escalar escrita como está acá. Vemos que la ley de composición interna, sean x1 y x2 elementos de este conjunto, al realizar la suma, nuevamente tenemos un vector en R2. Esto se cumple sin mayor problema. La ley de composición externa, sea alfa elemento de los reales y x elemento de B, al realizar la multiplicación de alfa por este vector, aplicando la definición, pues nuevamente solamente se aplica la definición que tenemos arriba. Y bueno, esto es elemento de B. No hay problema acá. Verifiquemos la primera propiedad, la asociativa. Sean x1, x2, x3 elementos de B. Sabemos que esto es cierto, la suma de vectores es asociativa, no hay que revisar más, eso es cierto. Pero también tenemos que verificar que se cumple para la ley de composición externa, esto es alfa, beta, elemento de los reales. Queremos ver si alfa por beta por el vector x1 es igual a alfa que multiplica a beta por x1. Bueno, realicemos la operación. Acá tendríamos alfa por beta y el vector x1 lo hemos escrito como un vector columna. Acá del lado derecho tenemos que esto sería igual a alfa por beta que multiplica al vector columna x1 y1. Bien, de este lado solamente se aplica la definición. Entonces tendríamos que alfa por beta multiplica a x1 de este lado y en la componente en y solamente es 0. Del otro lado tenemos lo mismo, beta por x1, 0, y todo eso va a ser multiplicado por alfa. Nuevamente aplicamos la definición, nos quedaría alfa por beta por x1, 0 en la componente en y. Y como ya se habrán dado cuenta, pues esto también se cumple, ya que del lado izquierdo obtenemos lo mismo que del lado derecho. No tenemos problema acá. La propiedad 2 o el axioma 2, que sería la existencia del elemento neutro o el cero de la función, tampoco es complicado, solamente sería el vector con componente 0, 0, elemento de B. Y tenemos acá la identidad multiplicativa, que es la que falla en este conjunto, ya que tenemos una definición de multiplicación por un escalar diferente. Entonces, tenemos que 1, que multiplica al vector de componentes x1, y1, de acuerdo a la definición, esto sería igual a 1 por x1, que es x1, y 0. Y esto es diferente a x1, y1, es decir, al vector x. Por lo tanto, la identidad multiplicativa pues va a fallar en este ejercicio. Con esto ya sería más que suficiente para demostrar que no es un espacio vectorial. Pero bueno, a manera de ejercicio veamos que realmente las demás propiedades se cumplen. Y entonces, por eso es que es un problema que podría causarnos confusión al ver que la mayoría de las propiedades se cumplen. Pero también si verificamos inmediatamente que esta es la que no se cumple, ya con eso sería suficiente y decir que esto no es un espacio vectorial. Bueno, veamos, el elemento inverso pues solamente sería para toda x elemento de B, existe el menos x y ya. La propiedad conmutativa, la suma de vectores es conmutativa, entonces se cumple. Las propiedades distributivas, tenemos la primera que alfa multiplica la suma de dos vectores, x más y,
Esto sería igual a alfa por x más alfa por y. Bueno, esto es lo que queremos verificar. De este lado se ha hecho ya la suma normal de vectores. X tendría componentes x1, y1, y tendría componentes x2, y2. Entonces, al realizar la suma, solamente nos quedaría alfa por x1 más y2, más x2, perdón, y en la componente y, y1 más y2. De este lado, del lado derecho, aplicamos la definición, sería alfa por x1, 0, alfa por x2, 0. Bien, nuevamente acá se aplica la definición del lado izquierdo y nos quedaría alfa que multiplica a x1 más x2 y la componente en y simplemente 0 aplicando la definición que se nos ha dado. Del lado derecho sumamos estos dos vectores, la suma normal de vectores, tendríamos un factor común que es alfa que multiplica a x1 y x2 a la suma de estas dos componentes y 0 en la otra. Y entonces nos damos cuenta que no tenemos mayor problema ahí. Verificamos la otra propiedad, que sería alfa más beta por x es igual, bueno, esto es lo que queremos verificar, si es igual a alfa por x más beta por x, realizando las operaciones, alfa más beta por el vector x1, y1 del lado izquierdo y del lado derecho sería alfa por el vector x1, y1 más beta por x1, y1. Aplicamos las definiciones, de este lado nos quedaría alfa más beta por x1, 0. De este lado, del lado derecho, también aplicamos la definición, nos queda alfa por x1, 0 en la otra componente, más beta por x1, más, y 0 en la otra componente. No hay problema, hacemos del lado derecho la suma normal de vectores, tendríamos alfa y x1 más beta y x1, hay que sumarlos, vemos que tenemos un factor común que es x1, y entonces nos quedaría alfa más beta por x1 y 0 en la componente en y. Nos damos cuenta que también esto se cumple. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta, o recapitulando, solamente falla una propiedad, que sería la de identidad multiplicativa. Este ejercicio es un ejercicio, digamos, interesante porque podría confundirnos y pensar que sí es un espacio vectorial, ya que solamente es en una propiedad donde falla. Pero bueno, con esto es suficiente para que no sea un espacio vectorial. Por lo tanto, B igual a R2 con la suma usual de vectores, pero la multiplicación por un escalar escrita de esta manera no es un espacio vectorial. En este ejercicio, que es muy similar al anterior, tenemos otra vez que B es igual a R2 con la suma usual, pero nuevamente la multiplicación por un escalar se define de esta manera. Alfa por el vector de componentes x y y sería igual a alfa por x y y. Si se dan cuenta, solamente multiplica la primera componente, la segunda la deja intacta. Bien, veamos qué pasa. Ley de composición interna. No va a pasar nada, sabemos que esto se va a cumplir. X más y siguen siendo elementos de B. Es la suma normal de vectores, no hay problema. Ley de composición externa tampoco, porque es la definición que se nos ha dado. Es decir, alfa por x, y es igual a alfa por x, y, elemento de B. Es la definición, entonces acá no hay mucho que ver. También la primera propiedad, primer axioma, propiedad asociativa. No tenemos problema, ya que x más y más z como vectores es igual a x más y más z. No hay problema acá, esto se cumple. Entonces nos vamos con la siguiente propiedad. Y bueno, perdón, antes me faltó en la propiedad asociativa, también para escalares, es decir, la ley de composición externa.
que esa sí habría que verificarla. Veamos, esto es que alfa por beta por el vector x sea igual a alfa beta por el vector x. Veamos, no creo que tengamos problema, pero vamos a verificar. Entonces acá sería alfa por beta. Vamos a escribir el vector x como vector columna, con componentes x1, y1, igual a alfa beta por x1, y1. Veamos qué pasa. Apliquemos la definición. Esto sería simplemente alfa beta x1 y en la segunda componente la dejamos intacta. Esa es la definición que se nos ha dado, aplicando definición. Esto es igual a alfa. Apliquemos la definición también acá, beta por x1, dejamos intacta la segunda componente. Tendríamos esto, seguimos trabajando del lado derecho, de acuerdo a la definición, esto sería alfa por beta por x1 y deja intacta la segunda componente. Bueno, entonces nos hemos dado cuenta que esto también se cumple, no hay mayor problema. Esto es cierto. Entonces, no hay problema con la propiedad asociativa. Veamos la segunda propiedad, sería existencia elemento neutro. Pues también no tenemos problema, ya que para toda x elemento de B existe menos x, tal que x más menos x es igual al vector 0. Entonces, no tenemos problema, el elemento neutro es el vector de componente 0, 0. Este sería el elemento identidad aditiva o neutro. Y recuerden que también acá podríamos checar la identidad multiplicativa, que en el caso anterior es donde fallaba. Veamos acá qué pasa. Entonces tenemos que 1 por x y y, de acuerdo a la definición, sería x, o sea, 1 por x, y a la segunda componente la deja intacta. Y esto sería x y y. Es decir, se cumple que 1 por x es igual a x. En este caso, fíjense, a diferencia del problema anterior, que es donde fallaba, acá no falla. Entonces pareciera que todo va bien y esto va a ser un espacio vectorial. Vamos a ver dónde vamos a tener alguna falla, si es que la hay. Bueno, entonces tenemos la propiedad 3, elemento inverso. Me he equivocado otra vez. Arriba era el elemento neutro, es decir, el vector 0. Acá una disculpa. Esto simplemente existe el vector x, que sería el vector 0, 0, o el vector e, tal que aquí me he equivocado. Ya me estaba yendo con la propiedad del elemento neutro o inversa. Acá es el neutro, entonces aquí sería x más, vamos a escribirle e como vector. No sería 0, eso sería la propiedad de inverso aditivo. Una disculpa. Aquí sería esto. ¿Vale? Y bueno, la identidad multiplicativa no hay problema, ahí sí estamos bien. Una disculpa nuevamente y entonces seguimos. Entonces aquí sería el elemento simétrico.
o inverso aditivo. Aquí sí es donde es lo que habíamos escrito arriba. Entonces tendríamos para toda x elemento de B. Aquí sí existe menos x, tal que x más menos x es igual al vector 0 o al elemento neutro. Bien, no hay problema ahí. Seguimos. También esta propiedad, la cuarta, no hay problema, ya que la propiedad conmutativa también se cumple. Que x más y como vectores es igual a y más x. Sin ningún problema. Aquí esto también es cierto. Y vamos con las últimas propiedades, que serían las distributivas. Hasta acá todo marcha bien, no tenemos ninguna falla. Veamos qué pasa acá. Entonces, la primera, que es alfa por x más y, veamos si esto es igual a alfa por x más alfa por y. Veamos, acá tenemos alfa por x1, y1 más x2, y2 igual a alfa por x1, y1 más alfa por x2, y2. Entonces acá realicemos primero la suma de vectores normal, x1 más x2, y1 más y2. También como nota, habrán notado que de repente digo x1, luego x sub 1, x2 o x sub 2. Es equivalente acá. De repente por comodidad digo x1 en lugar de x sub 1 o x2 en lugar de x sub 2, pero bueno, estoy hablando de lo mismo. Entonces acá esto sería igual. Aquí aplicamos la definición que tenemos, que sería alfa solamente multiplica la primera componente, a la segunda la deja intacta, más lo mismo del segundo, de la segunda parte de la suma, sería alfa por x2, y2 la deja intacta. Eso es aplicando la definición. Bueno, y de este lado otra vez también aplicamos la definición. Alfa va a multiplicar a la suma de x1 más x2, a esa componente, y va a dejar intacta la segunda. Entonces nos queda alfa por x1 más x2 y abajo y1 más y2. Ahí se queda igual. Acá tenemos una suma normal de vectores. Alfa es el elemento común o factor común. Entonces nos queda alfa por x1 más x2. La segunda componente la deja intacta. Bueno, no, acá es de la suma normal. Y entonces pues, tampoco falla, ¿eh? Entonces pareciera que se va a cumplir todo, ¿no? O sea, hasta acá, hasta el momento, con esta definición que tenemos ahora de multiplicación por un escalar, pareciera que todo marcha bien, sin mayor problema, y entonces podría ser que es un espacio vectorial, pero vamos a ver, nos falta otra propiedad más de la distributiva. Esto es que alfa más beta por x, veamos si esto va a ser igual a alfa por x más beta por x. Veamos. Entonces acá tenemos alfa más beta por el vector x y y igual a alfa por x y más beta por x y. Bueno, aquí de este lado apliquemos la definición y sería alfa más beta por x, deja intacta la segunda componente, solamente sería y,
Esto sería igual, aplicamos la definición que se nos ha dado, sería alfa por x, y en la segunda componente, más beta por x, y en la segunda componente, de acuerdo a la definición. Entonces nos queda de este lado, bueno, del lado derecho mejor, simplemente sería la suma normal de vectores. Entonces tendríamos un factor común, que sería x, y nos queda alfa más beta por x. Y acá, fíjense, acá está el truco. Bueno, no el truco, el problema de este ejercicio. Aquí es la suma normal. Tenemos x como factor común, no hay problema, alfa más beta por x. Y luego tenemos y más y. Entonces eso es 2 veces y. Ojo, del lado izquierdo escribimos nuevamente para que nos quede más claro, alfa más beta por x en la segunda componente y. Y nos hemos dado cuenta que esto no se cumple. El lado izquierdo no es igual al lado derecho. Solamente hasta acá. Entonces, cuidado con esto. Pareciera que todo marchaba bien, pero la segunda propiedad distributiva no, no se cumple. Esta propiedad no se cumple en este problema. Esto no es cierto. Entonces, por lo tanto, no es un espacio vectorial. En este ejemplo tenemos que el conjunto B es igual al par ordenado x y y, tales que y es igual a m veces x, donde m es una constante, es decir, está fijo, y x es elemento de los reales, es decir, es una recta que pasa por el origen. Todas las rectas, ya lo habíamos mencionado, las rectas planos, rectas paramétricas que pasen por el origen, es decir, que contengan al cero, son espacios vectoriales. Si no cumplen con esto, es decir, si no pasan por el origen, ya no serían un espacio vectorial. Verifiquemos. Bueno, no vamos a realizar aquí la prueba de todos los axiomas, solamente algunos así. Por ejemplo, la ley de composición interna, dos vectores. Tenemos otro nuevo vector que sigue siendo elemento de B. Veamos por qué. En este ejemplo tenemos que x1, y1 más x2, y2. Al realizar la suma nos queda que tenemos x1 más x2 en la componente en y1 más y2. Pero de acuerdo a la definición, y1 es m veces x1, y2 es igual a m veces x2. Factorizamos la m y nos queda, renombrando x1 más x2 como x3, nos queda x3 y en la componente en y, m veces x3. Eso es elemento de B. También en la ley de composición externa, alfa por x1, y1, nos queda alfa por x1, alfa por y1. Vamos a renombrar alfa por x1 como x2 y nos queda entonces x2 y luego alfa, y recordemos que y1 es m veces x1, pero alfa por x1 es x2 y nos queda otra vez x2 y m veces x2. Esto es elemento de B por la definición y nuevamente se cumple que es elemento de B y hay cerradura, entonces no hay problema y todo esto. Quizá nos preguntemos cuál sería el elemento neutro, pues es el vector 0 y también es el elemento de B, ya que si la primera componente es 0, la segunda sería m veces la primera, que sería m por 0, 0 sigue siendo 0, 0 sigue siendo elemento de B, entonces ese sería el elemento neutro. Quizá también nos preguntemos por el inverso. Y bueno, eso sería si x
es igual a xy igual a x m veces x, eso sería y, de acuerdo a la definición o el conjunto. Entonces menos x sería menos x m veces x, o escrito así sería menos x menos m veces x. Esto sería el elemento inverso, aditivo. Y todas las demás propiedades se cumplen, ya son las propiedades de vectores en R2, no las vamos a probar más, se cumple todo y entonces acá esto es un espacio vectorial. En este ejemplo tenemos que B es el conjunto de pares ordenados X y Y tales que Y es igual a 2X más 1 con X elemento de los reales. Ya mencionamos varias veces que esto no sería un espacio vectorial, ya que el vector 0, para empezar, no lo tiene, es decir, el elemento neutro no lo tendríamos. ¿Por qué no? Ya que si 0, 0, el ordenado 0, 0, no cumple con la definición, fíjense. Y, que es igual a 0, es igual a 2 veces x, que es 0, más 1. Entonces nos quedaría 0 igual a 1. Y esto pues no es cierto. Desde ahí ya vemos que falla. O sea, no existe el elemento 0. No tendríamos el elemento neutro. También, si queremos, ya con esto es suficiente para decir que no es un espacio vectorial. También la ley de composición interna, esto es, si tenemos dos vectores, veamos si la suma sigue siendo un vector elemento de B. x1, y1 más x2, y2 sería igual a x1 más x2 y y1 más y2. Pero sabemos que y1 es igual a 2 veces x1 más 1 más y2 es igual a 2 veces x2 más 1, de acuerdo a la definición de B. Tendríamos esto. Veamos. Acá nos sigue quedando x1 más x2 y vamos a realizar la suma componente a componente. Bueno, no componente a componente, término a término. Por ejemplo, aquí tendríamos factor común 2 y entonces nos queda 2, déjenme usar el mismo color, 2 por x1 más x2. Luego sumaríamos más 1 más 1 y obtenemos más 2. Si renombramos x1 más x2 como x3, nos quedaría x3 y acá 2 veces x3 más 2. Pero fíjense que este resultado no es elemento de B, es decir, y no es igual a 2 veces x3 más 1. En este caso no es cierto porque nosotros obtenemos que y, o la componente en y, es 2 veces x3 más 2. Entonces, esto no es elemento de B. Ya con eso concluimos que B no es un espacio vectorial. Y recalcar que todas las rectas que pasan por el origen, planos, son espacios vectoriales. Sin embargo, si tenemos rectas o planos que no pasen por el origen, no van a ser espacios vectoriales.